Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos del primer nivel? Es un gusto volverlos a encontrar ahora comenzando el segundo bimestre y deseando pues que ustedes se encuentren bien en sus casas junto a sus papás. Y bueno, de alguna manera felicitar a muchos de ustedes porque salieron pues con buenas notas en el primer bimestre. Ahora van a cambiar algunas cositas que te voy a comentar. La evaluación va a ser un poco más exigente porque nosotros ya nos hemos ido acostumbrando a esta forma de trabajo. Y además también quisiera comentarte que en vez de trabajar economía, que es lo que estábamos trabajando, ahora vas a trabajar geografía. Sí, nosotros en este bimestre ahora vamos a trabajar geografía y al igual que lo que era historia universal se va a cambiar por historia del Perú en este bimestre. Ya para el tercer bimestre volveremos a trabajar el curso de economía y también de historia universal. ¿Ya chicos? Entonces no te olvides que en la parte donde trabajabas economía, ahora vas a trabajar geografía. Por lo que tú vas a hacer ahora una nueva carátula, ¿ya? Ahí en donde tú trabajabas economía, haces una nueva carátula, ¿verdad? Y vas a poner ahí, pues, ¿no? Justamente geografía. Vas a poner todos tus datos y pones ahí geografía. En vez de economía, geografía. ¿Ya, muchachos? Bien. Nosotros vamos a trabajar, chicos, justo un primer tema de geografía en este segundo bimestre y está referido justamente a poder repasar y estudiar un poco las definiciones de la geografía, cuál es la importancia, para qué sirve la geografía, quiénes fueron los encargados de un poco organizar el conocimiento geográfico en la historia. Además, también vamos a estudiar el objeto de estudio de la geografía y cuáles son los elementos, claro está. ¿Ya? Y por último, vamos a estudiar también el método que emplean los especialistas de la geografía, es decir, los geógrafos, cuando van a estudiar un fenómeno geográfico. Claro, ya muchos de ustedes conocen ese tema, los principios geográficos. Eso también vamos a repasar, muchachos, ¿ya? Muy bien, comenzamos entonces. Ahí está, chicos, muy bien. Entonces, vamos a comenzar justamente con una palabrita muy importante, ¿no? Como aquí comenzamos y dice, ¿qué es la geografía? Claro, es una pregunta sumamente importante, trascendental, porque año tras año se nos enseña el curso de geografía, pero muchas veces no sabemos qué es lo que realmente estudia o por qué debería ser importante estudiar geografía. Chicos, ustedes siendo ya estudiantes de secundaria necesitan saber cuál es la importancia verdadera de la geografía y el día de hoy eso vamos a estudiar, ¿ya? A ver. Muy bien, para empezar chicos, la palabra geografía, ¿ya? La palabra geografía, ojo, no te olvides que el tema que debe ir en tu cuaderno es la geografía y los principios geográficos, pero la palabrita geografía en realidad, ahora sí comenzamos, proviene chicos de dos voces griegas. Sí, pues porque justamente en Grecia antigua, estamos hablando de la época de la esclavitud, que ya más o menos un poquito hemos hablado de la historia antigua, y resulta que en Grecia, ya ahí se llegó a sistematizar muchas ciencias, y ahí la geografía también se sistematizó, ya, es decir, ya se empezó a estudiar como una disciplina. Por lo tanto, chicos, la palabra geografía proviene de dos voces, geo, que significa tierra para los griegos, y grafos, que significa descripción o escritura. ¿Qué significa si fusionan las dos palabras? Descripción de la tierra. Eso significa etimológicamente hablando. O sea, el significado de la palabrita, nada más. Solamente eso es la etimología. ¿Me dejo entender? Bien, chicos, entonces, ¿qué es la geografía? Mira, si tú te das cuenta, por ejemplo, en la imagen que he puesto aquí, es un bello paisaje de la zona de Oxapampa, ¿no? De repente por ahí alguien se ha ido a pasear por Oxapampa de repente, de viaje de excursión, tal vez con su familia. Y es que esta parte, chicos, de Oxapampa pertenece a la actual región de Pasco. Sí, pues, y mira tú, allí tú ves casas, ¿verdad? Ves toda una población que está justamente en medio también de elementos naturales. Hay montañas, hay colinas, hay árboles, hasta incluso seguramente por ahí también hay ríos. Entonces, la pregunta es la siguiente, chicos. ¿Te imaginas tú cuánto ha sido la actividad de esa población para poder planificar todo ese espacio geográfico y habitar en ese espacio? ¿O es que de frente vinieron las personas y dijeron, ya vamos a vivir acá y así nomás se quedaron? No, sí o no. Tuvieron todavía pues que trabajar la tierra,
tuvieron todavía que planificar el espacio, cómo va a ser sus casas, cómo va a ser la población, cómo van a ser las calles. Luego también en qué van a trabajar, si viven en esa zona, en qué van a trabajar, en agricultura, en ganadería, en pesca, en qué cosa van a trabajar. O sea, si te das cuenta, ahí ya el hombre o la población está teniendo contacto constantemente con qué? Con la naturaleza. Eso debes captar tú, ¿sí? Que el hombre constantemente está teniendo contacto con la naturaleza. Y es que justamente eso, chicos, es lo que estudia la geografía. ¿Cómo es que las poblaciones interactúan con la naturaleza? ¿Cómo es que la transforman? ¿Cómo es que aprovechan mejor los recursos que posee la naturaleza o el espacio geográfico? ¿Me dejo entender? Entonces, chicos, eso es justamente lo que estudia la geografía, ¿sí? Es una ciencia natural y social, natural por la naturaleza y social por la población, que estudia la relación entre el hombre y la naturaleza. Claro, ahí está, y prácticamente parece redundante, pero así es. Justamente en lo que el hombre ha ido transformando la naturaleza, esa relación es el objeto de estudio de la geografía. Bien, muchachos, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ya está. Entonces, ¿cuál es la importancia de la geografía? Bueno, planificar el espacio geográfico para un mejor aprovechamiento o provecho de los recursos que poseemos. Chicos, muchas de nuestras autoridades políticas ni siquiera saben cuáles son los recursos que tenemos o cómo es que debemos aprovechar los recursos que tenemos según la zona, porque tú sabes que el Perú es diverso. Podemos encontrar diversos tipos de recursos en diversas partes del Perú. Y sobre esos territorios, nosotros tenemos que tener un buen conocimiento para qué, para saber aprovecharlo. Tú sabes bien que el Perú es un país realmente rico. Si realmente se administraran muy bien nuestros recursos, créeme que seríamos un país de primer mundo, pero lamentablemente todavía nos falta mucho por recorrer. Nos falta mucho todavía en la parte administrativa y en la parte política. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuál es la importancia de la geografía? Aprovechar mejor los recursos que poseemos, tener un conocimiento de la geografía. Ojalá nuestros políticos también tuvieran ese conocimiento. Entonces, todo marcharía mejor. ¿Ya? Por eso que actualmente, chicos, hay más personas que se están animando por estudiar la carrera de geografía, ¿sí? Pues, para convertirse en geógrafos y de ahí, pues, trabajar para varias empresas, sobre todo mineras, ¿no? Y hay buenas remuneraciones económicas, claro. ¿Ya, chicos? Ahí está. Padre de la geografía moderna, no es por gusto, pero justo en honor a este científico es que se le puso también, pues, el nombre a nuestro colegio, claro, Alexander von Humboldt, ¿ya? Él es el padre de la geografía moderna porque gracias a él, escúchame bien, gracias a él se hizo posible que la geografía se convierta en una ciencia, más o menos en los años 1700 aproximadamente o 1800, allí es donde la geografía adquiere el carácter de ciencia. Antes no, antes solamente la geografía servía para poder describir nada más. Describía, pues, por ejemplo, un relieve, un nevado, cuánto mide, de qué está hecho, eso nomás describía, pero no te explicaba nada más. Y tú sabes que una ciencia siempre busca explicar el porqué de las cosas. ¿Ya, chicos? Entonces, Alexander von Humboldt es considerado justamente el padre de la geografía moderna. ¿Ya, muchachos? Pero si hay un padre de la geografía moderna, eso quiere decir que hay un padre de la geografía antigua. Vamos a ver por acá. Claro, muy bien. Y si hablamos de padre de la geografía antigua, principalmente, chicos, hay dos padres, ¿ya? Uno que se recuerda bastante en la historia, por ejemplo, Eratóstenes. Él vivió, chicos, cientos de años antes que nazca Cristo, Eratóstenes, y resulta que él se le recuerda bastante porque él trató de medir el tamaño de la Tierra a través del radio, es decir, a través de sus dimensiones. Él trató de calcular a través de métodos matemáticos cuánto es que calculaba la Tierra. Por eso es que se le recuerda bastante a Eratóstenes. Ojo, no es Aristóteles. Muchos se confunden con Aristóteles. Este es Eratóstenes. Y luego otro padre de la geografía antigua, también Hecateo de Mileto. Sí, pues porque él es uno de los primeros, por ejemplo, en elaborar un mapa. Y ojo, estamos hablando cientos de años antes de Cristo. Entonces ya, si te das cuenta, la geografía se estaba convirtiendo en una gran disciplina. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Cuál es el objeto de la geografía entonces? ¿En qué se centra? ¿En qué se centra la geografía?
¿Qué es lo que estudia específicamente la geografía? El espacio geográfico. ¿Qué cosa es el espacio geográfico? La relación que hay entre el hombre y la naturaleza. Por ejemplo, en esta imagen tú ves, así como en la imagen anterior, mira, así como en esta imagen, ¿qué observamos? Poblaciones al hombre, ¿sí o no? Claro. Pero también, ¿qué observamos? Montañas, bosques. ¿Eso qué cosa es? La naturaleza. La población más naturaleza, eso hace, chicos, justamente el espacio geográfico. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Qué es el espacio geográfico? La población, la sociedad más la naturaleza. Por eso es que aquí dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? El espacio geográfico, la interacción que hay entre el hombre y la naturaleza. Ese viene a ser, chicos, el espacio geográfico y ese es el objeto de estudio de la geografía. No olvidarse, por favor, ¿sí? Si quieres, resáltalo, porque eso te puedo preguntar en cualquier momento. ¿Ya? Muy bien. Luego, por acá tenemos componentes del espacio geográfico. Claro, aparte de la población y la naturaleza, vamos a ser más específicos todavía. Componentes del espacio geográfico, por ejemplo, la biosfera. Cuando hablamos, chicos, de la biosfera, nos referimos a toditos los seres vivos que pueden existir en el planeta, la biosfera. Por ejemplo, los animales, los insectos, ¿verdad? Por ejemplo, los reptiles, el ser humano, ¿te das cuenta? Todos los seres vivos, incluyendo las plantas, forman justamente la biosfera, ¿ya? Conforman la biosfera, ¿ya, chicos? Ahí está. Y la litosfera es todo lo rocoso. Claro, toda la parte sólida de la Tierra, ese viene a ser justamente la litosfera. Todo el suelo, por ejemplo, esa es parte de la litosfera. Sí, pues porque todos los seres vivos necesitan vivir justamente sobre qué? Sobre el espacio terrestre, sobre el territorio, y ese es el suelo. Entonces, ya tenemos dos componentes, biosfera y también litosfera. ¿Qué más? La hidrosfera. Cuando hablamos de hidrosfera, la palabrita hidro viene de la palabra agua. O sea, significa agua. Todo lo que es agua forma parte de la hidrosfera. Ejemplo, los ríos, ejemplo, los mares, ejemplo, los lagos, ejemplo, los glaciares, ejemplo, los nevados, ¿te das cuenta? Las cascadas, ahí está. Todo el mar, el océano, por ejemplo, todo lo que tenga todo lo que es agua, todo lo que es elemento líquido, pertenece a dónde? A la hidrosfera. Ya, chicos, del primer nivel, muy bien. ¿Y la atmósfera, profesor? El aire. Tú sabes que sin aire no podemos vivir. Todo lo que es el aire, el cielo, claro, eso es parte de la atmósfera, que son justamente un conjunto de gases. Claro, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Y nitrógeno y otros gases más forman parte o conforman la famosa atmósfera, que por cierto vamos a tener una clase exclusivamente de la atmósfera para poder ver su estructura y sobre todo su importancia, chicos, ¿ya? Entonces, no te olvides, hay 4 componentes específicos del espacio geográfico: biosfera, litosfera, hidrosfera y también la atmósfera. ¿Ya, chicos? No olvidarse, por favor. Ahí está. No te olvides de copiar todo lo textual a tu cuaderno, por favor, cópialo, ¿ya? Muy bien. Y ahora nosotros, chicos, vamos a estudiar justamente los principios geográficos, ¿ya? Vamos a estudiar los principios geográficos. Si deseas, lo pones como subtítulo, no hay problema. Pero vamos a ver en qué consisten, ¿ya? Ojo, corriges por favor aquí el subtítulo o título, lo corriges, ¿ya? Debería ser los principios geográficos, ¿ya? Un error de tipeo nada más, pero ya tú sabes que ahí debes corregirlo, ¿ya? Muy bien. ¿En qué consisten los principios geográficos? Son un conjunto de procedimientos que utilizan los geógrafos para estudiar a las acciones del hombre, que son hechos, y a las acciones de la naturaleza, se les llama fenómenos, sobre un territorio. Profesor, no entiendo. Mira, te explico. Resulta que cuando el hombre realiza acciones, ¿ya? Realiza acciones, como por ejemplo, ¿qué cosa? De repente construye una ciudad o construye una carretera, ¿ya, chicos? Esos son justamente hechos, hechos geográficos. Mientras si hablamos de las acciones de la naturaleza, como por ejemplo un temblor o un nevado, una cordillera, un río, eso lo hace la naturaleza. O un hombre puede elaborar un río, ¿no? ¿Sí o no? Entonces,
El río, los lagos, las lagunas son cosas que produce la misma naturaleza. A eso se le llaman fenómenos geográficos. Profe, ¿y lo que hace el hombre? A eso se le llama hechos geográficos. ¿Me dejo entender? Entonces, resulta que cuando existen hechos y fenómenos geográficos, chicos, para poder estudiar a estos hechos o fenómenos se aplica un método. ¿Cómo se llama este método? Los principios geográficos. Así se les llama. ¿Ya, chicos? Los principios geográficos. Vamos a estudiar principalmente 4 principios. Yo te diré que más o menos hay como 10 principios geográficos, pero para ustedes vamos a estudiar 4 nomás. ¿Ya? 4 que son justamente los más importantes, los que siempre se suelen estudiar en toda clase de geografía. ¿Ya? Muy bien. Comenzamos con el número 1, el principio de localización, y esto simplemente, chicos, ¿en qué consiste? En ubicar hechos o fenómenos sobre un territorio. Por cierto, el autor o la persona que propuso este principio se llama Federico Ratzel, es un alemán. ¿Ya? Bueno, ejemplo dice, ¿no? El volcán Chachani se ubica en Arequipa. Sí, pues, el volcán Chachani, ¿qué cosa es? ¿Es un fenómeno geográfico o un hecho geográfico? ¿Qué opinas tú? Claro, ¿verdad? Es un fenómeno geográfico. ¿Por qué? Porque un volcán es producido por la propia naturaleza. O tú puedes, o tú has visto a personas que elaboran un volcán. No, o sea, no, no hay. Que en Maqueta no. Me estoy refiriendo a los volcanes de verdad. Ya, chicos, a esos que erupcionan. Entonces, ese viene a ser el fenómeno. ¿Y qué más dice? Que se ubica ¿dónde? En Arequipa. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Estamos aplicando este principio geográfico llamado el de localización, que simplemente consiste en ¿qué? En ubicar. ¿Sí? En ubicar, nada más. Luego, por ejemplo, si yo te digo, a ver, el colegio Alexander von Humboldt se encuentra en Zapayal, Puente Piedra. Pregunta, ¿el colegio Alexander von Humboldt es un fenómeno o es un hecho? Es un hecho geográfico, claro, pues porque lo ha hecho el hombre, o varios hombres en este caso, varias personas, ¿verdad? Claro. ¿Y se ubica en dónde? En Zapayal, Puente Piedra. Ya lo estamos ubicando un hecho geográfico, estamos aplicando el principio de localización. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Luego, tenemos el principio de causalidad. Aquí, ojo, no me he confundido, es el principio de causalidad, de causas. No es el principio de casualidad, como pueden pensar algunos. Algunos dicen, profesor, el principio de casualidad. No, no es casualidad, es causalidad. ¿Ya? Y el autor de este principio, chicos, el autor de este principio es el padre de la geografía moderna. ¿Quién es? Ah, ¿quién es? Claro, ahí está. Ya te suena, ¿verdad? Claro, ¿no? Alexander von Humboldt, ¿ya? Es el autor de este principio geográfico. Y te diré que en realidad, chicos, el principio de causalidad, consiste justamente en explicar, ¿no? En explicar el motivo de algún hecho o fenómeno geográfico. Profesor, ¿cómo es esto? Mira, por ejemplo, en el ejemplo dice ahí, los sismos ocurren debido al choque de placas subterráneas de la Tierra. Ojo, los sismos ocurren debido, o sea, te está explicando el por qué ocurren los sismos, ¿ya? Debido al choque de placas subterráneas de la Tierra. ¿Te das cuenta? O sea que el principio de causalidad te explica el por qué hay un hecho o fenómeno geográfico. Otro ejemplo, a ver, si yo te dijera por ahí, mira, si yo te dijera, los huaicos se producen debido a las intensas lluvias en la zona andina. Otra vez, mira, los huaicos ocurren debido a las intensas lluvias en la zona andina, ¿verdad? Entonces, te estoy explicando el por qué ocurren los huaicos, ¿me dejo entender? Y si te explico el por qué de algo, entonces estamos aplicando el principio de causalidad, ¿sí? De causalidad, ¿ya, chicos? Explica las causas de algo o el por qué de algo. Y de hecho,
te voy diciendo esto y si quieres lo apuntas porque te puedo preguntar en algún examen, si quieres lo apuntas y te digo esto porque ya tú eres chico de secundaria, tú sabes entender y escuchar. Este es el principio más importante de todos. ¿Por qué? Porque al tratar de explicar el porqué de las cosas, el porqué de algo, eso le da el nivel de ciencia ¿a quién? A la geografía. O sea, este principio geográfico, o gracias a este principio geográfico, la geografía se convirtió, chicos, en una ciencia, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos a corregir un momento por acá esta partecita. Vamos a corregir porque de repente no vaya a ser que escribas mal en tu cuaderno. Ahí está. Muy bien, ahí está. Ahora sí. Muy bien, entonces ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Ahí está. Listo. Con esta parte yo estoy terminando esta clase. Ahora vamos a avanzar de un tema en un tema. Nosotros ya nos hemos puesto al día menos mal. Y después de esto viene una tarea. Recuerda que esa tarea te voy a revisar y debes enviarlo pues en las fechas que corresponden. Por favor, les voy a pedir a todos ustedes, respeten los horarios. Prefiero que envíen al siguiente día o hasta cierta hora del día. Ya, de repente yo les enseño ahora, me pueden enviar hasta la tarde incluso sus tareas, pero ya no me envíen pues 10 de la noche, 11 de la noche, medianoche, no me envíen chicos, ya, porque a esa hora estoy yo concentrado tratando de elaborar más clases o si no también yo avanzando con mis cosas personales, chicos, ya, entonces traten por favor de respetar la hora, ya, muy bien. Tercer principio, el principio de conexión. Estamos con el principio de conexión. ¿Qué dice este principio? Indica que todos los fenómenos, que todo fenómeno o hecho está relacionado a otros. ¿Sí? Mira, indica que todo fenómeno o hecho está relacionado a otros. Mira, dice ahí, los huaicos se relacionan con las intensas lluvias en la zona andina. Mira, la misma frase te dice, los huaicos se relacionan, se relacionan. Recuerda que el principio de conexión lo que indica es que todo hecho o fenómeno está relacionado entre sí. Entonces, en el ejemplo dice, los huaicos se relacionan, ya están conectándose, ¿con quiénes? Con las intensas lluvias en la zona andina. ¿Me dejo entender? Claro, ahí está, pues. O por ejemplo, si yo te digo, los nevados están relacionados con las bajas temperaturas en la zona andina. Están relacionados, conectados. ¿Me dejo entender? Cuando tú encuentras eso, ya, quiere decir que estamos aplicando el principio de conexión. ¿Ya, chicos? Estamos aplicando ese principio. Luego, el número 4 dice principio de actividad. Quiere decir que todo hecho o fenómeno geográfico cambia con el tiempo. Nada permanece igual. Cuando tú encuentres en alguna frase que te está diciendo que algo está cambiando, ya que algo no ha permanecido igual, ya. Entonces, quiere decir que se está aplicando el principio de actividad. Ahí tenemos a su autor, Jean Bruñez. Mira, ejemplo dice, el distrito de Puente Piedra tiene más centros comerciales que hace 50 años. Léelo de nuevo. Dice, el distrito de Puente Piedra tiene más centros comerciales que hace 50 años. Pregunta, ¿nos está diciendo que Puente Piedra esté igual o qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Claro. ¿En qué ha cambiado? Que ahora tiene más centros comerciales. ¿Te das cuenta? ¿Ha permanecido igual? No, ha cambiado. Entonces, cuando tú notas de que algo cambia, entonces quiere decir que estás aplicando el principio de actividad. ¿Ya, muchachos? De actividad. Muy bien. Hasta aquí es justamente la clase. Aquí les voy dejando la tarea, ¿ya? Aquí les dejo la tarea. Miren, ¿por qué es importante o por qué el principio de causalidad es el más importante? Lo hablé, claro, está referido a Alexander von Humboldt, ¿ya? Y además también, ¿qué principios geográficos se aplican en los siguientes casos? Así como hemos estado viendo los ejemplos, ¿ya? Donde se aplican ciertos principios geográficos, igualito también vas a aplicarlo aquí.
En cada caso vas a leer y simplemente me vas a poner qué principio geográfico se aplica. De repente es uno o de repente es dos. ¿Te das cuenta? Así que lee bien cada frase, cada enunciado, y me vas a poner ahí qué significa, pues, o perdón, qué principio geográfico se aplica en cada caso, ¿ya? Eso tienes que poner. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta explicación. Si no, pueden volver el video para poder entender un poco más, o si no me preguntan por WhatsApp, ya saben que estoy por ahí. Y por favor, abríguense, abríguense, ya saben que estamos entrando a un nuevo clima, ya está comenzando el frío, así que por favor, a cuidarse, ¿ya? Nos vemos, cuídense bastante, chao.